buenos días tengan todos ustedes, amada familia, en este día miércoles que estamos juntos de nuevo para poder escudriñar la palabra de Dios, alabar a nuestro Dios y tener un tiempo de oración con Él. Estamos, como hemos estado platicando en todos estos días, estamos aprendiendo cómo Jesús estaba preparando el camino hacia la cruz. Quiero que me acompañe en el libro de Mateo, en el capítulo 26, estamos en Mateo capítulo 26, en el versículo 36. Dice que después de que Jesús cenó con sus discípulos, lo que siguió esa noche fue ir a un lugar, a un huerto, a un jardín, a donde Jesús tuvo un encuentro personalmente con Dios. Y en ese encuentro Jesús entregó toda su voluntad al Padre. Dice la palabra de Dios, dice que entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre, tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entristezcáis en tentación, y el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo. Y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre está entregando en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Qué fuerte. Getsemaní significa una prensa de aceite. Es allí donde se sacaba el aceite del olivo, y conforme a lo que leemos en el libro de Romanos, en el capítulo 11, en el versículo 17, es donde se sacó hasta la última gota de sangre de Jesucristo. En aquel lugar, ¿verdad? Aquel lugar Jesús, dice la palabra de Dios, que entregó toda su voluntad y asimismo su vida para ser sacrificado después en aquel lugar del Golgota. En realidad fue allí donde Jesús entregó su vida. Cada vez que alguien rinde su vida o su voluntad a Dios, generalmente pasamos un tiempo de Getsemaní. El tiempo de Getsemaní en cada uno de nosotros es un tiempo que enfrentamos, a donde dejamos nuestra voluntad, nuestro ego o el dominio de nosotros mismos y le entregamos al Creador nuestra propia voluntad, la autoridad y el dominio de ella sobre nuestras vidas. Ahora, vamos rápidamente a ver qué fue lo que sucedió en el Getsemaní. Y número uno, vemos que lo que sucedió ahí en el Getsemaní fue que entregó su voluntad, pero en este lugar Jesús tuvo su agonía. Vamos rápidamente ahí, dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma estaba muy triste hasta la muerte. Es muy interesante cómo en el huerto Adán cayó en pecado.
y fue derrotado y fue desechado de la comunión con Dios. Y es tan interesante como en un huerto, el postrer Adán, que es Jesucristo haciéndose carne, para volver a rescatar lo que Dios había prometido al hombre y de esta manera reconciliar al hombre con el Padre, sucede también. A donde fue desechado el primer hombre, Jesús no es desechado, sino es llegado a comunión con el Padre. En este mismo huerto, el segundo Adán está venciendo para cumplimiento de la voluntad de Dios en este lugar. Fue el lugar de su gran agonía. Vemos cómo estaba agonizando. Dice la palabra de Dios que su alma estaba triste hasta la muerte. También en este lugar estaba experimentando toda su soledad. Jesús les dijo a los discípulos que ellos se quedaban orando. Tenía que subir más adelante en el mismo Getsemaní solo. Dijo, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. La tercera cosa que sucede en este lugar del Getsemaní es que estaba viendo una abnegación de él mismo. En el versículo 39, vemos rápidamente, dice que yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Volvemos a llegar a este momento, a donde Jesús está entregando su voluntad a la voluntad del Padre. 4. Fue en este momento a donde la oración más desgarradora del Hijo del Hombre se dirige al Padre y le dice, orando, diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa. Podemos seguir viendo algunos principios o algunos momentos más. Fue aquí en el Getsemaní a donde él tomó la decisión. Después de varias veces de regresar con sus discípulos y ver que ellos estaban dormidos, él toma la decisión y les dice, vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y por último, es en este lugar, el lugar de prensa de aceite. Allí a donde sacó hasta la última gota de su sangre a aquel olivo natural, Jesucristo, quien dio lo mejor de él en este lugar. También dice la Biblia que fue entregado por uno de sus discípulos. Todos tenemos en la vida un Getsemaní, un lugar de prensa de aceite, a donde entregamos nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Que este tiempo, nuestra oración sea, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad tuya. Que tenga un excelente día.